profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la biografía de los principales autores de la administración. Entonces vamos a empezar con Ernesto Dale, quien nació el 4 de febrero de 1917. Su interés en la economía mundial y las fluctuaciones económicas se dieron a lo largo de toda su vida. Su interés en lo profesional está bastante focalizado en cómo se pueden administrar las empresas y la gerencia de las mismas. En 1950 empezó a dar clases de administración de empresas, donde expuso sus ideas en papel, escribiendo dos importantes libros, que son Los grandes organizadores en 1960 y Gerencia teórica y práctica en 1965. Trabajó como consultor de empresas y formó parte de las juntas directivas de otras empresas. Se le consideraba como el padre de la teoría empírica de la administración y uno de sus más relevantes exponentes. Dale afirmaba que las políticas de la administración y la calidad del liderazgo eran los fundamentos para el buen rendimiento individual de todos los trabajadores que conforman una organización. Dale tenía conocimientos avanzados de cómo funcionaban las compañías y cómo éstas deberían ser estructuradas para así poder sacarles el máximo provecho. Si se saca el máximo provecho a la capacidad de cada empleado, la empresa podría acabar siendo muy funcional y exitosa. Ahora vamos para la biografía de Frederick Taylor. Entonces, Taylor nació en Pensilvania en 1856 y murió en 1915. Fue un ingeniero norteamericano que ideó la Organización Científica del Trabajo. De su observación práctica extrajo la idea de analizar el trabajo, descomponiéndolo en tareas simples, cronometrándolas estrictamente y exigiendo a los trabajadores la realización de las tareas necesarias en el tiempo justo. Este análisis del trabajo le permitía además organizar las tareas de tal manera que se redujeran al mínimo de los tiempos muertos por desplazamientos del trabajador o por cambio de actividades o de herramientas y establecer un salario a destajo por pieza producida. Taylor publicó varios libros definiendo la organización científica del trabajo, el cual fue Principios y métodos de la gestión científica. Ahora vamos para la biografía de Henry Fayol. Entonces, Henry nació en Estambul en 1841 y murió y falleció en París en 1925, ingeniero y teórico de la administración de empresas. Henry es conocido por sus aportaciones en el terreno del pensamiento administrativo. Expuso sociedades en la obra Administración Industrial y General, publicada en Francia en 1916, con una metodología positivista, la cual consiste en observar los hechos, realizar experiencias y extraer las reglas. El modelo administrativo de Henry se basa en tres aspectos fundamentales, que es la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formación de los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa, mientras que las otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas, y la función administrativa es solo obra sobre el personal de la empresa. Entonces, Henry eh, resumió sus investigaciones como una serie de principios que toda empresa debía aplicar: la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y la jerarquía del mando, la centralización, la justa remuneración, la estabilidad personal, el trabajo en equipo, la iniciativa, el interés general. En el ámbito de la dirección de empresas distinguió cuatro áreas funcionales, que fue la planificación, organización, mando, coordinación y control. Ahora vamos para la biografía de Elton Mayo. Entonces, Mayo nació el 26 de diciembre de 1880 y falleció el 7 de septiembre de 1949.
Fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Su interés fue estudiar los efectos psicológicos del crecimiento que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación de los trabajadores en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. También dice que el aumento de la productividad se debía a factores sociales como la moral de los empleados, la existencia de satisfactorias interrelaciones entre los miembros de un grupo de trabajo, o sea, el sentido de pertenencia y la eficacia de la administración. Un tipo de administración capaz de comprender el comportamiento humano, especialmente el comportamiento grupal, y de favorecerlo mediante habilidades interpersonales como la motivación, la asesoría, la dirección y la comunicación. Ese fenómeno lo dio a conocer como el efecto del péndulo. Mayo también afirmó que el individuo no era una máquina y dándole incentivos el individuo rendiría en su trabajo. Ahora vamos para más Weber. Entonces, eh, nació en 1864, falleció en 1920, fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Más inició el estudio sistemático de la burocracia, creando la teoría de la burocracia, la cual consiste en una forma de organización jerárquica del trabajo, donde los funcionarios o trabajadores están especializados en su campo y funciones, y que la burocracia es un instrumento de la dominación. Además, para que sea posible el ejercicio del poder es necesario cierto grado de organización administrativa, y plantea tres tipos de sociedades según las características. Entonces plantea la sociedad tradicional, que destacan el patriarcado y la herencia, por ejemplo, la familia. La sociedad carismática destaca las características místicas, arbitrarias y personalistas, por ejemplo, los partidos políticos. Y la sociedad burocrática, racional o legal, donde destacan las normas interpersonales y racionalidad, por ejemplo, en las grandes empresas. A partir de ella explica la teoría de la burocracia. También tiene varios tipos de autoridad legítima y define estas como autoridad tradicional, autoridad carismática, autoridad legal, racional o burocrática propia de su teoría. También tiene ideas principales de su teoría, donde plantea tres ideas fundamentales características de la burocracia. Entonces, la primera es el carácter legal de las normas y reglamentos, donde dice que existe una serie de normas y reglamentos escritos que están elaborados de forma detallada y racional. Estos son coherentes con los objetivos de la burocracia y se basa en una legislación propia que define su funcionamiento. La impersonalidad, entonces, son decisiones y cuestiones administrativas que se formularán y se registrarán por escrito, y el trabajador cumplirá su tarea de forma impersonal. La jerarquía de la autoridad les dice que la legislación comentada se compone de una serie de reglas abstractas y establecidas por forma racional e intencional. El sujeto con autoridad posee una serie de funciones, derechos y obligaciones. También dice sobre la profesionalización y racionalidad. Entonces, dice que cada profesional será seleccionado por su grado de preparación y especialización en la materia, y que el trabajo a desarrollar se planteará como una carrera donde no pudo ser promovido, ascendido según su antigüedad, capacidad y conocimientos técnicos. Y la máxima división del trabajo, que es donde existe una serie de cargas de poder dentro de la organización burocrática, y que obedece a una serie de competencias. Y finaliza con la determinación de reglas. Les dice que las reglas y las normas rigen
la conducta de los trabajadores y cada una de ellas se aplica a cada caso y situación concreta de forma coherente. Ahora vamos a hablar de la biografía de Douglas MacGregor. Entonces, Douglas nació en 1906 y falleció en 1964. Fue un economista estadounidense. Ejerció de profesor en la Escuela de Gestión y Administración del MIT. Se graduó en Ingeniería Mecánica y obtuvo el doctorado en Psicología. El aporte que hizo a la psicología fue que en 1960 eh, el economista publicó el libro El lado humano de las organizaciones. Con él tuvo una gran influencia sobre las prácticas de la educación. En el libro escribió dos teorías contrapuestas de dirección que se basan en motivar a los trabajadores en el entorno laboral, la teoría X y la teoría Y, donde nos dicen que la teoría X parte de los modelos preexistentes que se basan en autoridad, dirección y control, donde el trabajador es pesimista, rígido, estático y no tiene voluntad para trabajar. Y la teoría Y, al contrario que la teoría X, se considera como la parte más importante de la empresa y los trabajadores son optimistas, dinámicos y flexibles. La teoría se basa en un método de gestión y motivación centrado en la integración y el autocontrol de los trabajadores. Entonces, acá termina pues como la biografía de estos autores y que aprendí del tema. Entonces, que toda organización debe estar muy bien estructurada y que siempre es importante saber como cuáles son los mandos y que eso ayudará a que la empresa se vea como una empresa estructurada, y que pueda motivar a sus empleados para que la empresa sea muy exitosa. Entonces, la idea es no tener empleados que estén descontentos, sino contentos dentro de la empresa y que para ellos pues se debe trabajar como la parte humana con todos los empleados. Muchas gracias.